Ya está grabando, ¿ok? Em, Este libro es todo un icono de la literatura japonesa porque lo consideran un libro ético, un libro que habla acerca de la moralidad, del valor del humano, por supuesto, y todos los demás valores, y el sentido de la existencia misma. La verdad, yo creo que esta es una opinión que no dice mucho, ¿verdad? Porque muchas obras de arte hablan acerca de estos temas: la existencia, el sentido, la dignidad, la ética, la moral, ¿no? Pero pues sin duda Indigno de Ser Humano fue pionero en el tema, más o menos, sobre todo porque está intenso, ¿no? Aunque eso dependerá de lo que piensen ustedes. Así que las primeras preguntas serían acerca de su experiencia leyéndolo, ¿ok? Y luego ya entramos al mero bueno. Entonces la primera pregunta es si corriste hasta el final o fue más lento, es decir, ¿te sentiste con ganas de acabarlo ya o con ganas de saborear el libro? Para el orden de habla, no sé, podría ser de que... Yo tengo aquí en la pantalla primero a Alice, luego yo y luego tú. ¿Les parece bien ese orden? Sí, yo digo que sí. Ok, entonces esa es la pregunta. ¿Corriste hasta el final o te dieron ganas de leerlo despacio? Pues normalmente cuando me, me propongo o necesito leer un libro, lo que hago generalmente es que veo cuántas páginas tiene y veo cuántos días lo quiero leer y lo divido en esos días. Y a veces siento, porque pues sabes que luego me cuesta trabajo leer, ¿no? Pero a veces siento que esa técnica me hace responsable de cumplir con mi meta, ¿no? Entonces, al empezarlo a leer, la verdad es que no está saturado el texto y cuando menos veía ya había llegado a mi meta. Entonces la dupliqué porque me quedaba como con un poco, como que tenía ganas de saber qué más seguía. Como que tenía sí me despertó esa sensación. Ay, ¿ya me salí? No, aquí sigues. Ah, ok, sí me quedé sí tenía yo esa sensación de como que ya no cierro la idea de quiero seguirme, ¿no? Entonces, eh, tenía como primero esa idea de acabarlo ya, y después creo que ya lo empecé a saborear, ya no me forcé y pues lo acabé muchísimo antes del tiempo planeado. Ok, y acerca de cómo te hacía sentir el libro, o sea, por lo que estabas leyendo, la experiencia que te generaba, ¿te daba ganas de terminarlo más rápido o no? Eh, no, no tanto, no tanto, como que quería adentrarme más, como sentir un poco más lo que estaba pasando. No así como que ya le corro, ya me enteré el chisme y me voy corriendo, no. Sino como que sí tenía ganas de adentrarme y de sentir más lo que estaba pasando. Gracias. Ok, pues en mi caso yo sí sentí cierta aversión hacia lo que estaba leyendo, o sea, es un libro triste, lo sabemos, ¿no? Entonces, sentía dos cosas. Una, ganas de leerlo más para ver cuándo iba a pasar página el Yoso. Y al mismo tiempo me daban ganas de dejar el libro y no volver a tocarlo. Era de que no, es que no quiero seguir con esta historia. Era profundamente desmotivante, la verdad, para mí. Entonces, lo que corría hasta el final fue más bien para cumplir la fecha que por estar ahí picado. Aunque sí es un libro fácil de leer, diría yo. Y pues bueno, Nato-chan, ¿tienes opinión al respecto? Sí, yo hace poco que empecé a leer
un libro no me pongo tan algo así como una meta y tampoco me gusta como revisar cuántas páginas va a tener, porque me gusta eso de tener sentir la sensación de cómo yo pienso que se va dando la historia con respecto a lo que de verdad falta. Entonces, normalmente, pues el libro sí, lo poco que leí, lo leí con bastante calma, no me sentí la necesidad de ponerlo así y a veces repetía una página para como que volver a saborear el sentimiento que tenía que tener porque sentía como que lo leí pero no lo interpreté de la manera correcta. Entonces, pues sí me tardé mi tiempito en leer cada parte que pude leer y en ningún momento lo corrí, al contrario, se me iba el tiempo con el poco tiempo que tenía leyéndolo y cuando ya pues necesitaba hacer otra cosa, no sentía lo de una versión, sino que más bien sí me llamaba el seguir leyéndolo y tomarme mi tiempecito, pero pues lo del tiempo que sí me afectó un poco. Claro, se entiende. Gracias, Nato. La siguiente pregunta es, ¿cambió tu opinión sobre el libro a medida que lo leías? Porque nosotros leímos una sinopsis antes de leer el libro, entonces más o menos teníamos una idea de lo que era. Así que, ¿cambió tu opinión sobre el libro a medida que lo leías, Alice? Un poco sí, porque pues sí me deprimió. O sea, mi sensación de que quería como adentrarme de lo que pasaba era porque desde en algún momento puede ver como una luz, como un giro, ¿no? Como a lo mejor un tinte de optimismo, no sé. Pero así, con la sinopsis también yo pensé que el libro se iba a relacionar tal vez un poco, o se iba a hablar un poco más de la problemática social, aunque bueno, el personaje estaba dentro de las situaciones, ¿no? Pero pensé que a lo mejor se iba a hablar un poquito lo que sucedía afuera, o, pues sí, ¿no? Más como que estaba pasando afuera, ¿no? Entonces nada más fue eso, y pues sí, digo, todavía no me preguntas eso, pero sí, al final sí esperaba que sucediera algo más agradable. Y pues ya. Gracias. En mi caso, sobre opinión acerca del libro, pues no sabía qué pensar, o sea, sencillamente no me generaba una opinión el libro, pero sí el autor, digo el protagonista, o sea, yo empecé a sentir muchas cosas hacia el Yoso, entre ellas odio, mucha empatía también y a veces hasta me daba miedo estar relacionándome con él, ¿no? Era como tener un prototipo negativo, como que es esta idea de que jamás debo de ser como él, y entonces estar sintiendo el miedo de a veces sentir exactamente lo que él estaba describiendo, ¿no? Entonces no era una opinión tanto así en el libro, sino más bien en las cosas de Yoso, en las cosas que me hacía pensar sobre todo. Digo esto de manera muy superficial, ahorita especificamos. Nato, ¿tienes opinión sobre el tema? Sí, un poquito. Yo pues antes de leer el libro sí tuve tal vez como unos 2 años de querer leer y estar interesada en el título y por un poquito en la sinopsis, pero esperaba como un desarrollo completamente distinto, que no fuera tan, como ustedes decían, tan deprimente, porque de inicio a fin de leer, pues sí, no fue como que el conjunto de sentimientos que me inspiraba como el título del libro y tampoco como las referencias que son utilizadas, porque el libro se utiliza para un montón de referencias de mi vida, de cosas de mi vida, inclusive de trabajos del colegio. Entonces, sí fue como algo chocante que lo que esperaba terminar siendo un mundo tan fuerte de energías y sentimientos negativos.
Sí, está fuerte. Creo que por lo que se considera innovación también es por eso de que no tiene tal cual un final feliz, ¿no? Pero bueno, este, ya para ir terminando el tema de solo la lectura superficial, la pregunta es, ¿cómo te impactó? ¿Crees que lo recordarás en unos meses o años? Alice. Hoy está muy buena esa pregunta. Tal vez no a detalle todo lo que leí, toda la historia, pero sí situaciones muy concretas que me impactaron. Yo creo que sí, eso no va a estar profundo, porque finalmente creo que pues es una problemática de la, pues, de la humanidad, de las cosas que tienen que enfrentar los jóvenes y de que te les va presentando y qué decisiones van tomando, ¿no? Entonces, en general yo creo que eso. Y pues sí me impactó pues lo triste de lo que pasaba y bueno, pues sí, lo que me entonces, a lo mejor sí, después de unos meses o años, a lo mejor, sí, o sea, si no es el título, no va a aportar esa sensación, pues de que tristeza. Y ya. Gracias. Pues vaya, yo creo que no me voy a acordar de muchas cosas. O sea, que me voy a acordar tan solo unas pocas citas, porque la verdad es que ya hoy en día no es tan original. Ya tenemos mucho contenido, literatura, etcétera, que es así de triste, así de cruda. Yo creo que está bien que empecemos a agarrar, a aceptar negatividades en lugar de forzarnos socialmente a ser positivos y a prohibir la tristeza y todas esas cosas, por lo cual reconoceré que el libro es una buena referencia acerca de ello, pero creo que su trascendencia solamente está en que fue el primero, y no tanto así como en más. Tiene buenas citas que tengo aquí apuntadas para que las comentemos, a ver si ustedes tienen algunas buenas citas. Y Nato, ¿tú qué crees? Si ya lo terminas, ¿verdad? En algún momento. Sí, bueno, sí planeaba terminarlo y como decía Alice, por el momento pienso de que así como la trama específicamente o detalles concretos de la historia, no voy a ser capaz de recordarlos pues en meses, mucho menos en años, pero a lo mejor me va a pasar alguna cosa que tenga una relación y me haga sentir de la misma manera que me hizo sentir alguna parte del libro, y entonces voy a hacer como la reflexión paralela de lo que sentía en el libro y lo que sentía en la realidad, algo así siento que no. Va. Entonces ahora sí, para hacer la transición al cambio de tema, ahora contestemos. ¿Hay preguntas persistentes del libro en que todavía estés pensando? Si se te ocurren ahorita, ahorita. Y si no, mientras vayamos hablando, ya saben, apuntas las preguntas. ¿Hay preguntas persistentes del libro en que todavía estés pensando? Alice. Temas persistentes en que siga pensando. Sí. Bueno, a mí siempre me ha pesado mucho el tema de las adicciones. Entonces, sí, ese suceso concreto, pues me está dando muchas vueltas en la cabeza de, de por qué se origina, o sea, por qué se da, por qué. Pues sí, o sea, por qué el ser humano decide de cierta forma acudir a la adicción y cómo pudiera ser desarrollado tanto para el verlo como para el ritmo. Entonces, sí, yo soy muy sensible de eso, ¿no? Cuando escucho la adicción, siento así como que se me clava en el corazón
Y yo creo que ese es el tema que ha dado vueltas en mi cabeza con el internet, porque y viendo a buscar la solución, ¿no? Así rápido, pues es que está triste y ahorita que se de la tristeza, ya se le va a quitar, ¿no? Ese es ¿qué será? Mi proceso mental. Y pues sí, eso yo creo que es de lo que más me ha dado vueltas en la cabeza. Y ya. Ok, gracias. Mi pregunta persistente es pensar si Yoso tenía razón o no. Porque todos tenemos formas de ver la vida que pueden ser más tristes o más positivas. O sea, mi Romy Jacobo, por ejemplo, siempre llega con una sonrisa, encantado de muchas cosas. Y he experimentado ambientes muy así en mi familia. Pero a pesar de que yo me considero una persona feliz, no considero que yo tenga esa misma brillantez en mis formas de pensar o en mis formas de hablar, ¿no? O sea, luego es de que si alguien me pregunta cómo estoy, le podría decir, ¿cómo quieres que esté? Si lo único que se espera de mí es que consuma y produzca, ¿no? O sea, porque esos llegan a ser mis sentimientos generales. Entonces, el Ioso, aunque no era tan pensador, aunque tal vez era esta imagen de dejarse atropellar por la vida, me llego a preguntar si tenía razón, si hay razón en ser mediocre, si es permitido por la moral, por la ética, por lo que pensamos bueno de la vida. Ni siquiera me pregunto si está bien o si está mal. Sencillamente, ¿tiene razón la mediocridad? Esa es la pregunta que me queda del libro y que me da vueltas y supongo que no la voy a contestar en un muy buen rato. Nato, ¿tienes opinión? Creo que en este caso, Gracias, de todas formas. Ok, entonces, para ya empezar a hablar de las citas, la pregunta es, ¿cuál crees que sea el tema del libro? O sea, de lo que el libro nos está hablando. Así como cuando tenemos una película y el tema es, no sé, el perdón o cosas así, ¿no? O más bien cuando un autor hace una pintura. Si creen que hay un tema, ¿cuál creen que es? Alice. ya, ay, yo de pronto, conforme avanzaba con la lectura, como que me olvidé del título, porque creo que al tener presente el título, o sea, cualquier lectura, estás, o el pensamiento ya sabe a lo que va, ¿no? Desde el punto de vista. Entonces, sí, en muchas partes me perdí, me dejé cuál es el título, porque a lo mejor yo entendía que iba a ser una persona, pues que se iba a dar cuenta de que iba a ser o sea, a lo mejor no solo socialmente, sino bueno, pensando así, uy, ya se fue. y Sí. y como esa reflexión es, pues soy un ser humano que tengo muchas cosas y que hago por mi vida, que hago por mi planeta, que hago por mi entorno, que hago por mi sociedad. A lo mejor pensé que me llevaron ¿de qué habla el libro? ¿Cuál es el tema? Pues sí, yo creo que definitivamente es una situación probablemente de que pues estamos enamorados, tan inmersos en nuestra propia vida, que es difícil volver a ver, ¿no? O decir, o sea, a lo mejor hay que hacer como cosas a una persona que no tiene comida y yo ahorita me sobran galletas o una situación así, ¿no? Entonces, no sé, creo que ¿de qué habla el libro? Pues de una situación de un chico que de pronto no está solo y que
los que no tienen las oportunidades y para que no les gusta, pues principalmente para ser feliz. Ok, entonces tener oportunidades, felicidad, etcétera. En máximo 3 palabras clave. ¿Cuál fue el tema? Hoy, 3 palabras clave, ya las dijiste, oportunidades, actitud, yo también agregué actitud, y búsqueda, ándale, búsqueda. Vale, búsqueda. También rescataría de tu discurso empatía, que mencionabas lo que es pensar que hay gente que puede estar pasando por ello, ¿no? Es también empatía, creo que es importante. Y pues el sentido y así. En mi caso yo creo que se trata de que, bueno, dicen que la depresión es la enfermedad más terrible de todas, porque incluso aunque tengas cáncer, puedes seguir disfrutando un tanto de la vida, ¿no? Pero la depresión, pues por definición, te impide disfrutar de la vida tal cual, ¿no? Por eso podría ser la peor de todas las enfermedades. Es importante distinguir como elemento de la depresión la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, la incapacidad de estar contento, la incapacidad de estar satisfecho, gozoso, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que hay algo todavía peor que la anedonia y puede ser el hedonismo vacío, el seguir sintiendo placer, satisfacción, gozo, pero perderte en ello. El hedonismo vacío, y creo que ese puede ser el tema del libro, porque cuando no hay un propósito, quedamos a merced de nuestros sentidos y a merced de cualquier cosa que nos pase en la vida, y eso es bien peligroso. Así que pues mis 2 palabras serían hedonismo y vacío. Voy a ver si Natalia mandó mensaje o solo se desapareció. Se quedó sin electricidad. Bueno, no importa. Entonces, yo tengo, bueno, apenas me he estado haciendo esa costumbre de subrayar cosas a la hora de leer un libro. En realidad no lo acostumbro, pero hay frases por ahí que me pesaron. La primera está cuando Yoso está hablando de que, cómo le gustaba ver el puente de la estación, ¿no? Decía, ay, es que está muy bonito. Pero un día se dio cuenta de que solo era para cruzar gente al otro lado y perdió todo el encanto, ¿no? La frase que subrayé es, hasta los 20 años no supe que estas fundas, hablando de edredones y almohadas, tenían solo un uso práctico y me desmoralizó lo sombría que era el alma humana. A mí me pesa esta frase porque creo que está hablando del utilitarismo, el hecho de solamente construir, crear, etcétera, porque tenga alguna utilidad. Y es aquí donde yo creo que habla acerca de moralidad, porque en el utilitarismo, por ejemplo, tenemos el dilema del tren, de que tienes un tren que va a atropellar o a una persona o a 5, ¿no? Entonces está encaminado a atropellar a 5, pero tú puedes cambiar la palanca para que solo atropelle a una. ¿Es correcto cambiar la palanca o no? El utilitarismo te dice que sí, porque salvar a 5 personas es mejor que salvar a una, porque 5 personas son más útiles que una, ¿no? Pero la verdad es que el utilitarismo, aunque tenga sentido o lo que sea, se siente muy vacío, se siente desmoralizante, como dice el Yoso. Entonces, por eso subrayé esta frase. Me desmoralizó lo sombría que era el alma humana, porque solo tenían un uso práctico. No sé, y a veces se siente así.
saber que, por ejemplo, hay tan pocos lugares donde se pueda ejercer el arte. O sea, en todos lados se espera que nosotros consumamos algo, ¿no? Los lugares de recreación son principalmente plazas, parques de diversiones, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasó con los parques, con las bibliotecas, donde no se espera que gastemos un solo centavo? Aquellos lugares donde de verdad podemos ser libres, expresarnos. No sé, creo que sí es desmoralizante. No sé si tengas opinión al respecto. Este, ¿Cómo era la frase al final? Hasta los 20 años no sabía que estas cosas son para nosotros. Hablando sobre edredones y almohadas, dice, hasta los Ujú. 20 años no supe que estas fundas tenían solo un uso práctico y me Bueno, sí, desmoralizó lo sombría que era el alma humana. mm, pues es que creo yo que también habla acerca de la capacidad de asombro, como ahorita lo decías y bien solamente, ¿no? Sí, y es la verdad, si ahorita yo le digo a este chamaco que tengo por aquí, vamos al parque, acaban de abrir el parque de las gases. Qué aburrido. Entonces yo sigo mucho a los jóvenes, porque bueno, digo, pues ya más por esas. Que es mucho más divertido a galerías, de meterse al cine y luego entrar a las tiendas y como traigo dinero me compro una blusa, me compro una chunche o algo así, ¿no? Eso es divertido. Pero exactamente cuándo voy a pensar, ay, te invito a la biblioteca, ay, qué aburrido, te invito al museo, qué aburrido, te invito al parque, a dar una vuelta, que nos dé el aire, a mirar los adultos, ay, qué aburrido. Entonces, sí, esa parte como que se va presentando más y sí pues es triste. O sea, yo no sé protestando la capacidad de asombrarse de ver una nube, de ver una flor, de ver las mariposas y disfrutarlo, ¿no? O sea, ahorita tal vez ya y se parece que va a llover y pues también mirar un rato, ¿no? Y nada más estar pensando, no te voy a comprar, no te voy a comer, el paso que voy a dar de algo de un horario o no sé, ¿no? Entonces, por ese lado, ahorita que mencionaste esto, pues sí vino a mi mente y dije, pues sí sería importante como no tomar un poco de eso y empezar por uno, aunque sea, ¿no? O sea, disfrutar detalles y disfrutar cosas pequeñas y no nada más estar pensando en consumir. Eso es lo que viene a mi mente. Estoy de acuerdo con ello, pero no diría yo retomar, sino reinventar, porque las necesidades del mundo van siendo diferentes, ¿no? Todo es nuevo, entonces es volver a prácticas pasadas, sí, pero de una manera distinta definitivamente. Entonces, algo hay que hacer ahí, que pues será tema para otro momento. Pero bueno, la siguiente frase está fuerte y voy a leerle más para que se vea el concepto, ¿no? Pero está hablando Yoso de que dice que todavía no ha comprendido lo que mantiene vivo al ser humano, que su concepto de felicidad está en completo desacuerdo con el resto de personas, etcétera, ¿no? Y ahora sí la cita, dice, me pregunto si soy feliz. Desde pequeño me han dicho muchas veces que soy afortunado, pero mis recuerdos son de haber vivido en el infierno. Esos que me tildaron de dichoso, al contrario, parecen haber sido incomparablemente más felices que yo. Y esto lo podemos ver en la vida cotidiana porque es común escuchar comentarios de gente diciendo, es que lo tienes todo, es que eres tan afortunado, es que eres tan inteligente, que de primeras parece un cumplido, ¿no? Pero aquí lo dice, estos que me tildaron de dichoso, al contrario, parecen haber sido incomparablemente más felices que yo. O sea, no sé, cumplidos sin empatía, el andar salando a la gente tal vez,
O esta frase que dice, no estás deprimido, estás distraído. O sea, es de que de primeras tiene cierto sentido, pero ¿de verdad lo tiene? ¿De verdad tiene razón? No sé. Era esta la parte que me preocupaba, acerca de si hay razón en ser mediocre, o en este caso si hay razón en estar infeliz, en ser infeliz, ¿no? Como yo soy. Ay, no sé qué concluir. ¿Hay opinión al respecto aquí? Sí, es que sí es cierto, digo, y bueno, a mí la parte que me toca es que, pues a veces ya han pasado ciertos años y ya tienen experiencia en la vida, pues ves a otras personas que tal vez van empezando y o sea, yo sobre todo veo esa palabra que dijiste, que es la definición, la empatía, ¿no? O sea, si yo tuve carencias y veo una persona más joven que no tiene carencias, pues le voy a decir, debes de ser feliz, porque yo tuve carencias y tú no las tienes. Carencias económicas, carencias afectivas, por lo que sea, ¿no? Entonces nos da por juzgarla y, y pareciera que es una empatía disfrazada. O sea, yo te estoy viendo que tienes todos los nervios, que tienes algo interesado, que no te falta nada, entonces debes de ser feliz. Entonces es ya como una imposición, ¿no? Entonces, no solo es mirar todo lo positivo que yo creo que necesitas y que tienes, sino más bien por relacionarse con las personas desde lo que están viviendo, ya sea pues cualquier tipo de tema, ¿no? Cualquier tipo de tema y darle como el espacio y el lugar a esa situación y definitivamente pues no forzarlo, aunque bueno, es que a veces el entorno sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque si yo por ejemplo ahorita no tengo un lápiz para escribir y le platico a mi amiga, le digo, no tengo un lápiz para escribir, me dice, yo tampoco, y nunca he tenido, ay, que desdichadas somos y que tristes, entonces vamos a irnos a la tristeza, ¿no? O sea, yo creo que el entorno pues sí tiene algo que ver, pero definitivamente nadie es quien como para calificar y juzgar y decir, pues tú debes de ser feliz y casi te obligo a que seas feliz porque tienes todo, ¿no? Sino más bien por respetar el proceso de cada quien, aprender a acompañar que a veces pues no estar calificando que tienes todo, debes de ser feliz. Y sonríe todo el tiempo porque pues tú eres feliz, ¿no? Sino pues más bien eso, lo que dices de la empatía, pues tienes 20 cosas, pero ahorita estás pensando en la 21 que no tienes, y pues quieres enfocarte en eso en este momento, ¿no? Que puede estar bien. Vale. Ay. ¿Mal? ¿Qué pasa? La siguiente frase va de... es que va denso el primer capítulo. Bueno, estaba hablando de los sufrimientos, ¿no? Sufrimientos prácticos como el hambre, el dolor, etcétera, y sufrimientos psicológicos, etcétera. Entonces hace su cita, que es más, bueno, hablando de que no entiende al ser humano, ¿no? Dice, más, si pueden seguir viviendo sin matar o volverse locos, interesados por los partidos políticos y sin perder la esperanza, ¿se puede llamar a esto sufrimiento? Con su egoísmo, convencidos de que así deben de ser las cosas sin haber dudado jamás de sí mismos. Si este es el caso, el sufrimiento es muy llevadero. A mí me hace sentido porque de las cosas que me llegan a doler es como la resignación, por ejemplo. La resignación a los males del mundo. Es como si estuviéramos en un barco y viéramos que tiene un agujero en el suelo, ¿no? Y en lugar de ver gente que se espante o que quiera taparlos,
veas gente diciendo, yo estoy orgulloso de nuestro barco con todos sus agujeros, así como este es perfecto. Y ver gente diciendo, no, pues tienes comida que llevarte a la boca y estás bien y te estás preocupando si hay un agujero o no. O incluso gente diciendo, ¿cómo te atreves a preocuparte si ni siquiera has tendido tu cama o no sé? O gente negando su existencia o gente diciendo, si hay un agujero es por una razón. O gente diciendo, ay, ¿a poco lo vas a arreglar? Si no, siéntate y cállate. ¿Qué estás diciendo? Pretencioso. O gente diciendo, no te atrevas a hablar mal de nuestro barco, etcétera, ¿no? O sea, creo que se entiende más o menos el punto. Que el punto es que seguimos viendo un sufrimiento interminable. Y creo que esta puede ser la pregunta más importante que se haga el ser humano, que es, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy triste? Si ya estoy vivo, ¿no? Porque el sentido de la vida puede ser importante o no. Puede que sí lo tenga, puede que no. Pero la pregunta de por qué estoy sufriendo creo que la trasciende a la vida, ¿no? Y sobre todo, si eres capaz de resignarte, ¿le puedes seguir llamando sufrimiento? No sé. Estoy apuntando. Ok, ok. Yo también. Es que, bueno, a mí o sea, esa parte es como nombrar la situación y nombrar, pues sí, los sentimientos de alguna persona ante cualquier situación. Entonces, sí, a mí no sé, es que se me hace como un poco, bueno, eh, es que, bueno, para mí es como importante ubicar el centro de una persona y sobre todo, como dices tú, con el propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito? Y también nivelarse y resignarse, o sea, no pelear con él por no querer estar triste, no sufrir, ni fingir que no pasa nada y todo está bien, pero tampoco, si tengo felicidad, ni tampoco una alegría, y estoy luchando por mi misión en este mundo, entonces, y eso me alegra, pues también se orienta, ¿no? Entonces, el ejemplo que das del barco, si yo sé exactamente qué hoyos se deben de tapar para que no se hundan, pues voy y los tapo, pero hay veces que no sé exactamente cuáles son, y de repente preguntas y hay gente que te confunde y te da mala información, o te dice que, como dices tú, no sirve de nada, porque los vas a tapar, debes de observar que está hermoso y no te debes enfocar en los suyos, o sea, así es, pero pues siempre, yo creo, siempre hay alguna persona que pues sí te puede orientar y luego hay personas que nada más te confunden. Entonces, por eso hay veces que tomar un cierto criterio y pues tomar las riendas de tu vida, ¿no? Y ir decidiendo paso a paso qué es lo que más te conviene y qué es lo que te está ayudando a avanzar. Porque pues a veces, lo que te digo, tal vez alguien te dé mala información y tú quieres ayudar a tapar los sueños y resulta que donde te dijeron que está, lo que tú hiciste es lo que sinceramente te va a llevar a una cosa. Gracias. Complementando la idea, creo que en lo que acabas de expresar está también la virtud del punto medio, confundible con la mediocridad, pero no es lo mismo, ¿verdad? Y la esperanza en las soluciones. Digo, ya solo para destacarlo. Pasamos a la siguiente cita, que es:
Me persigue la inquietud y el miedo de sentirme diferente a todos. Es sencilla, no necesito meterle más contexto. Bueno, dice casi no puedo conversar con los que me rodean. Y dice así es como se me ocurrieron las bufonadas. Que eso sí está importante. Más o menos eso estoy experimentando ahorita en la escuela. Con esta experiencia llamada intentar hacer nuevos amigos que ya tienen amigos entre sí y no les interesa hablarte. Es cómo mezclarte con la gente. Digo, socialmente tenemos el miedo a nunca encajar, a nunca tener amigos, etcétera. Pero dentro de lo que respecta a uno como individuo es, ¿me conviene tener amigos? ¿Me conviene relacionarme con gente? ¿Puedo estar bien con por mi cuenta? Aunque el precio a pagar sea la locura, ¿es un precio tan alto en verdad? Yo creo que sí es un precio alto porque nos perdemos la oportunidad, la sincera curiosidad, el descubrimiento de poder encontrarte con gente diferente a uno y por lo tanto ideas diferentes de uno, ¿no? Pero yo he estado experimentando este miedo porque a veces el precio de la autenticidad parece ser la soledad. Cuando uno se permite demasiado ser sí mismo, en lugar de hacer las bufonadas como hacía el Yoso, pues lo que pasa es que lo dejan a uno solo. Deja de verse como una persona socialmente atractiva y más bien se ve como una persona problemática. Y que es que cada que abres la boca me haces preguntarme cosas. Y qué miedo preguntarse cosas, ¿no? Qué miedo pensar que algunas de las cosas que piensas podrían estar erradas o incompletas, etcétera, ¿no? No lo sé. Pero lo que sí es que muy natural, la cita no dice más, sencillamente es el miedo de sentirse diferente y de sentirse solo. Fíjate que ya no me acordaba eso de la temporada, es una parte como muy importante de lo que maneja el personaje, ¿no? Pero yo en cierta forma, cuando lo leí y narraba sus bufonadas, o más bien expresaba que eso hacía, yo primero, pues sí, tuve la impresión de que era un mecanismo de defensa y también de no sentirse juzgado y también ser parte, ¿no? Pero yo creo que las situaciones de su vida, las circunstancias, lo que estaba sufriendo y lo que le estaba pasando, le ayudó a desarrollar esa habilidad, porque no cualquiera puede ser bufón y que la gente se ría o que caiga bien, porque hay gente que a lo mejor quiere ser chistoso y cae mal o descontrola. Entonces, yo creo que eso fue una de, bueno, yo lo veo así, como que fue una de sus fortalezas que pudo desarrollar esa parte. Y yo creo que ya se conocía y decía, bueno, quiero que me integren, que me tomen en cuenta y sentirme parte de, salgo con mi bufonadas y la gente me acepta, ¿no? Es, fue como como su forma de sentirse parte, porque creo que al final sí quería sentirse parte, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte ya era parte de, perdón por la redundancia, pero yo creo que ya era parte de su personalidad, pero yo así lo veía, como que él se lo seguía cuestionando, ¿no? Tal vez no se sentía tan satisfecho o no se sentía tan auténtico que tenía que recurrir a eso para sentirse aceptado. Pero yo creo que hay gente que también tiene esa virtud y pues yo sí me llevo a mirar a esas personas que son buenas para contar chistes, pero también a todo el mundo. Pero yo creo que no hay por qué pensar que si yo me muestro como soy, aunque sea muy serio, aunque sea muy formal, la gente me va a rechazar, ¿no? Porque finalmente yo creo que el verdadero compañerismo, la verdadera amistad, el verdadero amor, es aceptar a la gente como es, aunque si es injusto, si es muy inteligente,
sea. Y yo creo que al final, aunque tal vez alguna persona que la tiene pues veamos algo muy serio y formal totalmente un chiste, pero al final se queda una admiración, ¿no? Tal vez me da miedo relacionarme porque siento que nunca va a ser alcanzable, que nunca voy a entender su vocabulario, que no vamos a poder tener una buena conversación, pues porque yo soy muy simple y la otra persona es demasiado profunda, inteligente, ¿no? Pero yo creo que la verdadera madurez es cuando puedo relacionarme con cualquier persona, tal vez buscar un tema que tengamos en común para poder platicar y llevar una relación pues afectuosa, aunque sea corta o aunque sea larga, ¿no? Y yo creo que muchas veces las amistades y las personas que están cerca de nosotros finalmente es porque tenemos cosas en común, ¿no? Aunque sean los intereses. Pero sí, yo creo, yo así lo veo, que para el personaje era como dar ese siguiente paso de mostrarse como era, de poder expresar lo que sentía para sentirse parte y para que la gente lo conociera de alguna manera. Porque a lo mejor lo de las bufonadas para él era como una careta. Pero yo creo que sí hay gente que puede hacer sus chistes y así es, así lo cuenta y es auténtico, no está fingiendo. Yo creo que ahí discrepo un poco, pero nos remite a un tema de moral que es el mero importante. O sea, el valor intrínseco de la bondad. Creo que esa podría ser una guía para distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Que lo bueno puede tener un valor intrínseco. Pensemos en algún misionero fingido, ¿no? Digamos que en realidad es ateo y que solamente quiere ir a fingir bondad a algún lado, ¿no? Pero se va a fingir bondad y mientras finge su bondad da de comer al hambriento, da de beber al sediento, cura a los enfermos, etcétera, ¿no? Esta persona dice, estoy fingiendo bondad, pero a final de cuentas está haciendo cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿de verdad está fingiendo? O sea, ¿tiene sentido siquiera que diga estoy fingiendo bondad? Y el mismo tema podría ser con las bufonadas, ¿no? O sea, estará fingiendo y lo que él quiera, pero genuinamente está haciendo a la gente pasar un buen rato. Genuinamente se está convirtiendo en un ser de luz. Y eso es lo que remata el libro al mero final. Lo que yo considero muy valioso es que cuando la persona que se encontró las notas del yoso va con la señora que se da a entender que era su cuidadora, dice, cito, toda la culpa fue de su padre, dijo con la mayor naturalidad. El Yo-chan que conocí era muy dulce e ingenioso. Si no hubiese bebido tanto, no, incluso bebiendo de ese modo era como un ángel, un muchacho excelente, ¿no? O sea, pensar el hecho de que a pesar de que Yo-chan era una persona tan miserable, pues definitivamente quedó con una buena imagen, por lo menos a los ojos de la señora, ¿no? Entonces puede ser que incluso fingiendo su bondad, fingiendo su brillantez o lo que sea, pues sí la haya conseguido. Y la importancia de este tema llega en la salud mental y todo eso, porque la depresión tiene una espiral que es bastante peligrosa y redundante, que es cuando el deprimido llega a sentirse mal por el simple hecho de sentirse mal. O sea, de que es que cuando me siento mal le causo inconvenientes a la gente con quien estoy y así, ¿no? Y eso los hace sentir todavía mal y lloran diciendo yo solo quiero ser normal, yo solo quiero estar bien, etcétera, ¿no? Entonces, el deprimido, yo no estoy en posición para hablar de gente depresiva porque yo no estoy deprimido, creo yo. Pero el deprimido puede llegar a pensar, es que solamente finjo mis alegrías, solamente finjo el humor, finjo la felicidad. Pero creo que es mucho más auténtico de lo que llega a parecer. Y ya, bueno, ahí termina mi reflexión.
A ver, a ver. Sí, sí, de esa última parte, es que yo creo que no solamente hay que estar mirando lo que la mayoría debe de mirar, o, o quien yo quiero que reaccione, ¿no? O sea, igual es un entorno con que gente te está relacionando. Y si estoy ahorita con 10 personas y ninguna de esas personas quiere platicar conmigo o ninguna ha volteado a mirarme con ojos de me caes bien y quisiera hacerlo conmigo, no quiere decir que entonces no hay nadie en el mundo, ¿no? Sí, yo creo que es cierta búsqueda y pues no sé, le llamo entorno. Pero yo creo que esta señora se dio cuenta y yo creo que mucha gente sabía que la esencia, es que no me dice el nombre, porque como es japonés, también esa parte me gusta el trabajo, ¿no? De aprenderme los nombres. Yo creo que para que es un poquito más familiarizado, pero para mí no. Si se hubiera llamado Juan, sí me acordaría. Bueno, entonces el protagonista estaba en una búsqueda, en una lucha, no sé, y yo creo que en cierto momento mucha gente captó su esencia, que eso yo creo que es lo valioso, captó su esencia de es buena persona. Hizo esto, hizo aquello, pero es buena persona, ¿no? Entonces, al final yo creo que eso era lo que gustaba y lo que nos cometido, pero la gente inmediata no lo percibió. Y finalmente, aunque decimos, no, yo sé lo que soy y yo no me importa lo que digan los demás, pero en realidad sí me importa, porque si veo reacción de los demás y siento una retroalimentación, pues claro que me va a ayudar a mí a sentirme mejor. Y esa es mi opinión. Gracias, gracias. Ok, la siguiente cita ya es hasta la página 93, ya damos un salto grande en el libro, donde Yoso, en su intento de echarle la culpa al mundo, o no sé, dice: años más tarde pensé que si el lenguado me hubiera dicho las cosas claras y simples, me hubiese ido mucho mejor. Pero su innecesaria cautela, mejor dicho, las apariencias incomprensibles de la sociedad, me obligaron a pasar por toda una serie de experiencias amargas. Bueno, aquí hay dos debates. El primero es si tiene la culpa el Yoso o tiene la culpa la sociedad o lo que sea. Pero también está el tema de que parece ser que la sociedad sí se construye en mentiras, en apariencias, en lo que se llama el elefante en la habitación. El elefante en la habitación es una expresión que se utiliza en inglés para hablar de verdades que existen pero son como que ignoradas a propósito por el sencillo hecho de que como que los demás lo ignoran, ¿no? O sea, el hecho es de que hay un elefante en la habitación y todo el mundo hace como que no está ahí y nadie lo menciona porque todo el mundo hace como que no está ahí y entonces sería raro hablar acerca del elefante, ¿no? Hay muchas cosas que son así, muchos tabús, muchos temas que están prohibidos que son elefantes en, en la sociedad contemporánea y creo que de eso se trata, ¿no? O sea, si hubiera dicho las cosas más claras y simples, en lugar de usar su innecesaria cautela de mantener apariencias, que todo hubiera sido mucho mejor para Yoso. Yo creo que ahí sí tiene razón. Si hay mucho tema que podría ser tratado con mucha mayor facilidad. O sea, todo el mundo estamos tristes, todo el mundo lloramos, todo el mundo nos descontrolamos muchas veces. Pero enfrente de la gente nos da pena llorar, nos da pena descontrolarnos, nos da pena enojarnos, nos da pena hablar de muchas cosas que todos sabemos que todos hacemos. Es como si nunca habláramos de que vamos a hacer popó y todo el mundo fingiera que nunca hace popó y entonces no existieran los baños ni existiera nada de eso y todo el mundo tuviera que disimular cómo hace popó. Sería terrible, ¿no? Pero con muchas cosas así somos, como el tema de la tristeza y etcétera. Ya que termina mi comentario. Ay, gracias. De esa frase, pues fíjate cómo lo que me llamó la atención es como Yoso
en ese momento se enfoca a lo que era el cuadro. O sea, únicamente qué está pensando, bueno, más bien dice, si él lo hubiera dicho, entonces, de repente, yo creo que esa es la tentación, de enfocarnos a lo que dice una persona que en cierta forma o en ese momento está haciendo referencia, está haciendo lo que yo tengo enfrente. Y que sí me importa lo que me diga y sí puedo llegar a sentir que él, esa persona me puede salvar o que tiene cierta responsabilidad de decirme o de hacerme ver las cosas, ¿no? Y como que no buscar más allá, porque es lo que yo estaba viendo, de que pues tenían varias oportunidades y se regresaba y a veces las desaprovechaba pues al 100%, ¿no? Porque también yo entiendo que tenía un estado anímico, entonces también creo que hay que darle también un poquito de valor a eso y no pura exigencia de que debes de ser mejor, debes de hacer bien las cosas. Y también por otro lado lo que decías de la bondad, que fue el comentario anterior, ¿no? Y yo creo que sí, muchas veces tal vez no hacemos las cosas buenas, no siempre porque nos brota, sino porque sabemos que eso debe de ser. Y yo te doy un ejemplo bien claro, bien simple, de que a mí en las esquinas no me gusta estar dando manera porque a veces me da miedo, porque vengo de la Ciudad de México, que se quieran subir al coche o que me escupan o que me digan algo, no sé. Entonces, a veces como que abro un poquito el vidrio y doy la monedilla y lo hago porque quiero ayudar a la persona y no porque me brote. La verdad no me brota. Pero si al final la persona me sonríe y me dice gracias, que Dios te bendiga, para mí eso ya es muchísima paga. Entonces yo creo que a veces sí hacemos cosas buenas porque sabemos que al final se nos regresa el beneficio, no económico ni nada, sino moral. Entonces, yo creo que las cosas forzadas tal vez no siempre se saborean en el momento, pero yo creo que al final, si tienen una buena intención, pues sí va a dar un buen resultado. Va, pues, gracias. Entonces, la siguiente cita va de que sencillamente dice: ¿será posible que los seres humanos no se comprendan? ¿Que dos amigos se equivoquen por completo al juzgarse el uno al otro? Después de haber pasado una vida entera sin darse cuenta de la verdad, se percatan de su error y lloran al leer sobre la muerte del otro en el periódico. Pero creo que lo importante está en el ¿será posible que los seres humanos no se comprendan? Porque este también es un miedo recurrente que tengo. Lo vemos en la película de No miren arriba, de que lo único que quieren es expresar: hay un meteorito acercándose hacia el planeta Tierra. Eso es lo único que hay que comunicar, es una idea sencilla. Creo que no la dije en más de 10 palabras y es más que suficiente para hacerlo entender. Pero que a pesar de eso, a veces el mensaje no llega a nuestro interlocutor. A pesar de lo muy claro que seamos o así, a veces sencillamente no ocurre. Y no solo a la hora de estar hablando, sino en sencillos términos de empatía. El problema de que una persona, digamos, neurotípica, quiera ayudar a una persona con depresión, por ejemplo, llega a ser complicado por el tema de que ni siquiera sabemos si los estamos comprendiendo por completo. ¿Será posible que los seres humanos no se comprendan? Y quién sabe, porque si nos ponemos antropológicos, es posible que la única razón por la que ejercemos la palabra y nos miramos a los ojos y nos vemos reflejados en los ojos del prójimo, es porque necesitábamos sincronizarnos para la casa, ¿no? Y que todas las dinámicas sociales sean una consecuencia directa de una habilidad social que se sobredesarrolló. Puede ser, no lo sabemos. Pero de cualquier manera existe esta pregunta y creo que también retumba en mi cabeza junto con la de la mediocridad.
¿Será posible que los seres humanos no se comprendan? Pues la frase que estás diciendo, dos amigos que se buscan, no me acuerdo qué más te dice. Que dos Es amigos... que creo que al final, a ver, dime, sí. Que dos amigos se equivoquen por completo al juzgarse el uno al otro. ¿Sí era esa? Equivoquen. Hasta ahí. ¿Sí está ahí o más? A ver, síguele. Ajá. Después de haber pasado una vida entera sin darse cuenta de la verdad, se percatan de su error y lloran al leer sobre la muerte del otro en el periódico. Ah, pues es que mira, yo creo que es parte bueno, lo voy a llamar otra vez madurez, porque a veces se vuelve como una dinámica, pero al final puede haber amor, pero, o sea, o sea, viene a mi mente así, ¿no? O sea, un amigo juzga al otro y el otro también se la regresa. Y a veces así se llevan. Y a veces así nos llevamos con la gente. O sea, te digo, ay, qué feo tu pantalón. Y tú me dices, ay, tus zapatos son ridículos. Y jajaja, por dar un ejemplo así simple, ¿no? Y no sé, nos llevamos bien, la gente se ríe o se nos quedan viendo así como que, ay, se la pasan peleándose, diciéndose y pues ahí andan, ¿no? Pero al final tal vez hay cierto amor. Pero yo creo que en el fondo y al usar esa palabra de juzgar es que realmente no estoy demostrando pues el cariño o lo que siento por esta persona, ¿no? Por eso es que al final, si me entero que muere un amigo, me pongo a llorar porque digo, nunca le dije que lo quise, nunca le dije que era una persona valiosa, nunca le dije lo importante que era su amistad. Pero yo creo que muchas veces así pasa y nada más se vuelve como una dinámica. Entonces yo creo que al final es ser sincero con uno mismo y decir, si realmente lo quiero y quiero que lo sepa, pues se lo voy a decir, le puedo decir lo importante que es para mí, pero a veces tenemos esas como barreras también emocionales de que hay, no seas cursi, cama que me quieres y que no puedes vivir sin mí, pues ¿qué te pasa, no? O sea, puede malinterpretar, no sé. Entonces, si hay un dolor al darme cuenta de que esa persona desapareció y nunca le dije realmente lo que significaba para mí, pues es que sí era necesario decírselo, ¿no? Pero si con las bromas, porque yo te empujo, porque te meto el pie, con eso te estoy haciendo, te estoy diciendo aquí estoy y me caes bien y me encanta fregarte porque quiero estar pegado a ti, porque para mí eres importante en mi vida, ¿no? Entonces a lo mejor así pues lo puedes interpretar y aunque nunca nos digamos que nos queremos, pero sabemos que uno es importante para el otro. A lo mejor no fui por el lado romántico, ¿no? Pero creo que así pudiera pasar. Sí, pero se entiende. También el hecho de fingir maldad con el amigo y pues que al final sea lo único que quede, ¿no? O sea, lo molestas, le metes el pie, ¿no? Que se supone que es de broma, pero cuando la broma es lo único que queda, ¿dónde queda el amor? Sí, eso sí, porque hay que ser sensible también ante el otro, porque a lo mejor de repente ese día no está de muy buen humor o está más sensible y yo sigo golpeándole, le doy esta vez, le meto el pie, y entonces, pues puede ser que en ese momento sí se sienta lastimado. Entonces yo creo que es parte del estar atento al otro. ¿Cómo vienes? ¿Cómo estás? Aunque no me lo digas, pero observar, ¿no? Entonces si yo hice una broma pesada y veo que el otro está como triste o melancólico, pues ya me freno, ¿no? Entonces a lo mejor es eso, que si no soy otra vez empático y no estoy realmente entendiendo lo que le pasa al otro, pues sí puede ser que lo llegue a lastimar y que al final cuando sienta que lo estoy perdiendo esa persona importante y valiosa para mí, pues que sí me llegue un dolor muy fuerte. Así es. Y vale.
La siguiente nota es importante porque esta vez le preguntan al Yoso, no, él se pregunta. Bueno. Sí, le dice Horiki. Con lo de sociedad, ¿te estás refiriendo a ti mismo? Antes está hablando de que la sociedad no se lo va a permitir y que bla bla bla. O sea, primero, Yoso se pregunta que si sociedad es el plural de seres humanos, ¿no? Que si tenía esencia, que si siempre había sido tan poderosa, severa, temible, etcétera, ¿no? Pero pues Horiki le pregunta, con lo de sociedad, ¿te estás refiriendo a ti mismo? Y creo que es importante, volviendo al tema del elefante en la habitación, el hecho de prohibirte cosas por pensar que la sociedad te lo va a prohibir. Pero en realidad, ¿quién te está castigando? Nadie, sencillamente la especulación de que sea castigable te hace prohibírtelo, ¿no? Entonces la idea de quién es la sociedad si no eres tú mismo, ¿quién te va a castigar? Pues sí, porque uno es parte de la sociedad. Pero Entonces, es un tema recurrente también últimamente, la autocensura. La vemos en la comedia y en muchísimos medios, el hecho de que haya muchas cosas que sean llamadas políticamente incorrectas. Así como tabúes pasados ya se han normalizado, hay cosas que han perdido la normalización y por el contrario se han censurado, se han prohibido, se han cancelado, sea la que sea la palabra. Y uno tiene que recurrir a decirse a uno mismo, no digas esto porque te van a hacer el feo. Pero ¿quién te está haciendo el feo en realidad? Creo que vale la pena arriesgarse a que te castiguen para darte cuenta de si tu miedo era auténtico o no lo era. Yo creo que sí vale la pena correr el riesgo de ser incorrecto varias veces para ver si tu miedo es real o te lo estás inventando. Pero quién sabe. pues sí, a lo mejor tiene también mucho que ver con el autojuzgarse, ¿no? O sea, yo lo veo así, también un ejemplo concreto, cuando doy clases y pregunto, ¿alguien tiene duda? O por ejemplo, ¿quién sí le entendió a esto que me lo puede explicar? Y, y como que no se atreve, ¿no? Porque dicen, a lo mejor lo explico y me dicen, ay, qué tonto, o sea, no. O yo también entendí eso y claro que no. Entonces, hasta el sentirse seguro de lo que eres y de lo que quieres expresar y yendo un poquito más allá de la consecuencia. ¿Qué puede pasar? Que se burlen de mí, que me digan que soy un tonto. Si de por sí nadie se quiere juntar conmigo, pues menos se van a querer juntar porque van a decir, este es el que se equivocó, no sé, ¿no? Entonces, empezando como desde ahí. Por eso yo creo que el expresarse a veces tiene que ser espontáneo y no estar pensando, es que si me equivoco, si no me equivoco, si me aplauden o si me abuchean, sino simplemente esto que no quiero decir, lo voy a decir porque eso viene de mí y confiar de que lo que yo estoy diciendo es valioso y pues si me equivoqué, pues no pasa de ahí, me equivoqué, pues ya no. Así es. Y esperar que la temida sociedad sea capaz de perdonar también. Creo que vale la pena que ejercitemos esa habilidad socialmente, no solo como individuos, el hecho de darse cuenta de que las personas, las celebridades, etcétera, nos vamos a estar equivocando continuamente y es cuando menos bueno que la gente cambie, pida perdón, aprenda, etcétera, en lugar de castigar, buscar más bien el cambio positivo. Exacto.
Y pues vale. Ya la última cita dice: Horiki y yo nos relacionábamos despreciándonos mutuamente y volviéndonos cada vez más triviales. Si esto es lo que el mundo llama amistad, entonces no hay duda de que éramos amigos. Desprecio mutuo y volverse cada vez más trivial. Suena muy posmoderno, pero tal cual no me genera una opinión. Pero yo creo que si está diciendo esto y él indica que se están volviendo triviales, es porque en realidad no se está volviendo más trivial. O sea, él anhela tener una amistad tal vez más profunda, más amorosa, más comprensiva. Entonces de pronto agarraron como un caminito, yo creo que angostito, en el que nada más se despreciaban y se iban haciendo triviales cuando él anhelaba una amistad más plena, como más amplia, ¿no? Entonces, al darse cuenta de eso, es que en realidad él necesitaba más, ¿no? Y tal vez la otra persona, Horiki, tal vez él no se dio cuenta. Él decía, siempre estamos juntos y convivimos muchísimo, es una super amistad, y a lo mejor del otro lado él no sentía ni que fuera trivial, ni que se estuvieran despreciando, ¿no? Yo creo que a veces nos relacionamos y no nos damos cuenta bien qué tipo de relación es y si en realidad necesitamos más. También noto, no va por la misma línea de pensamiento, pero lo noto, que dice que se vuelve más trivial, pero tiene la autocrítica todavía, ¿no? Entonces podemos ver que ha ido del idealismo al pragmatismo y de vuelta al idealismo, pero con un idealismo consciente de su pragmatismo. Es una maldita paradoja, pero es importante porque a veces existe el debate moral en debemos definir las cosas buenas y actuar y permitir solamente lo que es bueno, o adaptarnos algunas veces a la realidad y aceptar algunas cosas pues como son, como tienen que ser, ¿no? Como el tema de la pobreza, o sea, tenemos que aceptar que haya gente en la calle limpiando parabrisas de coches, por más ridículo que sea, tenemos que aceptar eso y a veces aceptarlo como algo bueno, como algo necesario. Ese es el pragmatismo contra el idealismo que te dice de tajo es que no es correcto, no está bien y por lo tanto no debería ser permitido. Entonces yo veo en Yoso y que está pensando de sí mismo que es que mi relación ya se hizo trivial, pero en su trivialidad vuelve a vivir su ideal, porque aparte se ponen a filosofar de que, ¿cuál es el antónimo de mujer? ¿Y cuál es el antónimo de flor? ¿Y cuál es el antónimo de viento? Y así, ¿no? Entonces, siguen teniendo momentos de profundidad, pero siendo tan triviales. Entonces, tal vez el asunto del idealismo y el pragmatismo sea una falsa dicotomía, pero no sabría decir qué tan falsa, por lo que en realidad no llego a ningún lado, pero me aventó un bonito pensamiento circular la escena. Y pues sí, pero al final pues también darse cuenta de eso, yo creo que también hace que la persona crezca. Esperemos. No sé. O sea, ahorita vas comentando como que vi una parte más positiva. Sí. Sí, no sé por qué, pero sí. Bien. Entonces esa ya fue la última cita, por lo que invito a que elaboremos conclusiones. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hablamos en esta hora y cuarto? Pues mi conclusión, pues a lo mejor sería mi opinión del libro, ¿no? Yo lo que puedo decir es que
es necesario mirar una realidad, porque pues fue un caso, ahora sí que un caso de la vida real, ¿no? Es necesario mirar una realidad y yo creo que este libro pues sí plasma la situación de una persona, de lo que fue viviendo, de lo que fue sintiendo, de lo que fue sufriendo, y también que fue valiente en poderlo escribir, porque a lo mejor a veces podemos revolvernos con los pensamientos y a veces nos dejamos hablando. Entonces yo creo que a mí esto me deja mucho de esa búsqueda, porque si lo escribía y lo plasmaba es porque seguía avanzando en el pensamiento, seguía buscando y seguía tratando de encontrar las respuestas. Y yo lo que veo es que en esta vida a un montón de cosas nunca vamos a encontrar, más bien a muchísimas preguntas nunca les vamos a encontrar la respuesta, o se la vamos a encontrar en el momento que tengamos que encontrarlo, ¿no? Y yo creo que yo me quedaré con eso. Va, gracias. Entonces, en lo que va de mi conclusión, va acerca de empatía y empatía, autenticidad y trivialidades. Es decir, vivimos mentiras en sociedad. Ok, pero si vives una mentira en sociedad y tú mismo eres la sociedad, es entonces que tú estás siendo un mentiroso. Y la cosa es, ¿para qué te mientes a ti mismo? ¿Para qué tienes deudas contigo mismo? Y aún el precio de la autenticidad puede ser pagado y muy bien pagado, porque aunque seas tan mal visto por este ente inexistente llamado sociedad, el individuo te seguirá apreciando por ser libre. Entonces puede valer la pena considerarte la adelantadilla de la humanidad e incluso a lo mejor perderte en la locura con tal de conseguir algo de libertad individual, creo yo. Una libertad que nos puede introducir a cosas mucho mejores como la empatía, el amor, la comunicación, la capacidad de asombro, incluso la felicidad, que no será un derecho, pero quién sabe, igual y si la podemos encontrar. Esas serían mis conclusiones. Sí, me gustó. Gracias. Vale. A mí también me gustó el comentario que siguió avanzando. Creo que ahí podemos refutar lo que dice el mismo libro y ver que en realidad nunca murió, porque habla de que era un muerto en vida, ¿no? Pero pues si siguió escribiendo, sí, entonces en realidad nunca murió. Pensó en vivir de otra manera, a través de sus textos tal vez, pero vivió. Sí. Así es. Vale. Ya solo me queda... Bueno, aquí dejaría de grabar, entonces podríamos decir un adiós o algo así. Sí, pues muchas gracias. Gracias por invitarme porque pues, me cuesta trabajo leer. Primero traí esa prisa, ¿no? Y ahorita, pues ya que lo terminé de leer, dije, ay, sí. Y pues sí, y cambiar como un poco lo que siempre leo. Entonces, pues gracias y pues quiero que me ayudes a seguir leyendo. Vale. Y si hay alguien detrás de la pantalla que esté escuchando esto después de la postproducción, pues muchas gracias por escucharnos y nada, nos vemos a la próxima.